Bueno, les damos la bienvenida a Masculinidades en Red, este ciclo de entrevistas y charlas que hacemos desde Sí en Red. Hoy nos acompaña Nicolás Pontacuarto. Él es profesor de educación secundaria, es miembro y coordinador del área de capacitación del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Trabaja en la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género del Ministerio de las Mujeres y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Es coautor de Masculinidades, Salud Integral y VIH, herramientas para la promoción de prácticas de cuidado de la salud de los varones, y es coordinador de proyecto y consultor para UNICEF Argentina en el proyecto Masculinidades y Paternidades en la Crianza para la Prevención de la Violencia, y hoy nos acompaña para conversar un poco acerca de nuevos modelos o nuevas formas de masculinidad que se les ofrecen a los varones jóvenes, sobre todo, desde las redes. Por ahí uno de los términos que más está difundido es el de criptobro, concepto que también estaría bueno charlarlo con él para un poco no hacer un paralelismo lineal entre los varones que operan con criptomonedas y el criptobro propiamente dicho. Así que bueno, Nicolás, darte la bienvenida, agradecerte la participación en el espacio y se me ocurre por ahí para empezar un poco esta pregunta acerca de estos nuevos modelos o estas nuevas formas de ser varón que se les ofrecen a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves eso vos que lo venís siguiendo e investigando hace tiempo? Bueno, buenas tardes. Primero, Martín, gracias por la invitación. En relación a estas nuevas formas o expresiones de género, ¿no? Que empezamos a observar, sobre todo en las redes sociales, pero como un fenómeno que capilariza mucho más allá, ¿no? De las redes sociales. Diría que en todo caso, eh, Internet es la gran escuela de identidad, hoy para los varones adolescentes, pero no queda en Internet, sino que atraviesa la pantalla y son en definitiva los nuevos modos de subjetivación que están atravesando los varones adolescentes, sobre todo, eh, que tienen relación con habitar el territorio digital, ya no solamente como una calle que utilizamos para llegar de un punto a Ujú, otro, sino justamente como un territorio en el que pasamos muchas horas por día, los adultos también, ujú. pero sobre todo en los jóvenes, ¿no? Cómo se construyen comunidades en Internet, con códigos de pertenencia específicos, con lores o lenguajes internos, ¿no? Y que dan cuenta de un sentido de pertenencia también que se va cultivando en Internet y que, insisto, hoy construye, creo que algo de esta masculinidad en Internet, ¿no? Un poco de lo que yo estuve recopilando en una suerte de etnografía digital que vengo haciendo desde el año pasado, desde 2024, tiene que ver en principio con un primer cruce, que es la masculinidad con las finanzas, con Ujú. esta ilusión de accesibilidad al sistema financiero, donde hay ahí una oferta muy, muy clara y muy definida en términos identitarios para los varones, que tiene que ver con esta figura de el varón especulador, ¿no? Es decir, eh, nosotros sí veníamos viendo que quizás la figura del varón proveedor, como un trabajador en relación de dependencia, un trabajador fabril o industrial, digo, un trabajador que constituía su identidad a partir de tener un trabajo durante toda su vida, durante muchos años. Bueno, eso en los más jóvenes, por un movimiento, por supuesto, que tiene que ver más con el mercado laboral, ¿no? Y con la precariedad en general, pero que se acelera post pandemia. Bueno, vemos que los varones están más cerca hoy de querer pegarla con en el medio de algún esquema especulativo, que puede ser esto, ¿no? La creación de un token digital, una criptomoneda, la venta de un curso de marca personal, que no es más que una estafa Ponzi 2.0, o incluso con las apuestas online, ¿no? Es decir, formas de distintas quizás, pero accesos rápidos al éxito y a la acumulación de dinero. ¿Sí? Ya no tanto Ujú. el proyecto de vida que tiene que ver con, bueno, comprar una propiedad, tener una familia, ¿no? Y construir una identidad a partir de esa estabilidad, sino más bien de esta fugacidad del dinero virtual, eh, bueno, ¿no? De la tecnología, pero también de estos proyectos de vida que se arman a veces alrededor de estos esquemas especulativos. Sí, me parece interesante esto que decís de cierto pasaje, ¿no? Como del lugar de proveedor a esta nueva
por ahí será más especulativa, y por ahí la pregunta que te haría es, ¿qué hay de nuevo o qué hay de viejo que todavía se sostiene así como una especie de, no sé, como de lavado de cara, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Que en esta nueva forma por ahí encarna, pero de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que ahí el denominador común o el factor invariable quizá en la construcción de la masculinidad es el riesgo, ¿no? Ujú, El riesgo es algo que nosotros veníamos viendo en las razones de inmortalidad por factores externos en varones en general, digo, ujú, varones de toda la franja etaria, desde accidentes de tránsito, lesiones, suicidios consumados, consumo de sustancias, eh, enfermedades cardiovasculares, digo, el riesgo aparecía ahí como un elemento constitutivo de la masculinidad, y hoy ese riesgo quizás se traduce esto, ¿no? En un esquema especulativo, en las apuestas, donde 3 de cada 4 de quienes apuestan en la adolescencia son varones, en el ecosistema cripto, donde el 85% de las wallets, de las billeteras, están en manos de varones, pero que es un riesgo que también tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de género de las inversiones reguladas, ¿no? Por la Comisión Nacional de Valores. Es decir, ujú, los datos arrojan que, en general, hace muchos años, los varones tienen una conducta más vinculada al riesgo, por ejemplo, en activos de renta variable, como los bonos y las acciones, mientras que las mujeres tienen mayor participación en fondos comunes, plazos fijos, cuentas remuneradas. Entonces, y ahí nuevamente, ¿no? Aparece el riesgo como algo que es más bien histórico, que permanece, pero que, bueno, va cambiando, va encontrando nuevas caras, si queremos, por esto, bueno, la tecnología, la velocidad, la rapidez de la época, este aceleracionismo en el que estamos un poco todos, y me parece que ahí sí, quizá el instrumento, la plataforma cambia, pero el riesgo sigue operando, ¿no? Incluso pienso, ¿no? El riesgo como constitutivo de la identidad masculina desde el jardín de infantes, desde los juegos infantiles en la primaria, desde empujar a un exacto. compañerito, desde irse a las manos, de saltar de un Ujú, tapial a ver si te la bancás. Digo, esas pruebas de masculinidad con las que nos hicimos varones también nosotros, bueno, hoy encuentran quizá otros modos de expresar, también por relación de las pantallas y porque todos tenemos un metaverso de bolsillo, ujú, pero me parece que el riesgo sigue, ¿no? Como algo ahí bien constitutivo. Lo que sí vemos que cambió fue esto, que si antes nos hacíamos varones en determinadas características que tenían más que ver con la familia, eh, con un Estado-nación en particular, con una patria, con una bandera, no, eso también nos está llamando mucho la atención. Eh, Hoy vemos más bien una tendencia deslocalizante, es decir, los varones estos no buscan comprarse una casa, es muy difícil, hay como algunos para poder seguir, Matías Cardoso, Juan Mondino, incluso Yados en ujú, España, ellos nunca están en el mismo lugar. Un día están en Miami, otro en Dubái, en distintos claro. departamentos, Puerto Madero, alquilan acá, allá, incluso alquilan autos, no son dueños propietarios de los autos, cuando Ujú, la masculinidad tradicional sí encontraba cierto valor en ser dueño, en tener, ¿no? exacto. En poseer bienes. Entonces, ese es uno de los cambios. Y después esto que te mencionaba en torno a la nación, a la patria, bueno, nos llama la atención porque eh, primero algo en el dialecto, ¿no? Es decir, hablan de un modo que no es ni argentino, pero tampoco es colombiano ni español de España, es decir, hablan ahí como un código que tiene más que ver con Internet, que tiende a ser universal, pero que en realidad no aterriza en ningún lado. Eso es muy llamativo. Por esta idea del bro, viste, como Sí. ciertos neologismos quizás, Ujú, o del lenguaje de Internet, que son interesantes. Entonces, eso es otra cosa que sí notamos que cambió, ¿no? La relación con la propiedad y te diría con el territorio nacional o incluso ujú, con estas cuestiones que sí hacían antes a los varones, ¿no? De defender a la patria, de defender la tierra, como esa cuestión, bueno, no, estamos viendo un fenómeno que tiene que ver más con el tránsito, en todo caso. claro. Recién pensaba cuando decías esto de la propiedad, ¿no? Por ahí no buscan tener una casa, tener un auto, por esto que lo alquilan, pero sí creo que hay algo que es, en definitiva, un poco lo que venden, que es como un estilo de vida, ¿no? Y esa es como su marca de decir, bueno, yo te vendo esto, ¿no? Compralo y es el paquete entero, ¿no? Total, total. Es que ahí, y eso es lo que más nos llama la atención, porque en definitiva el producto que venden no es el curso que te están vendiendo como, bueno, un curso de marca personal para crearte una cuenta en Instagram que te va a enseñar a monetizar lo que vos Ujú, sabés, digo. En definitiva lo que te venden es
una oferta identitaria para los varones en el marco de una crisis de masculinidad, donde están todos los varones, estamos todos los varones buscando y como en esa incertidumbre de qué sí, qué no, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, donde a veces tenemos más claros esos no, esos prohibidos o esas cosas que entendimos que había que dejar atrás y no tenemos tanta certeza sobre hacia dónde vamos. Entonces me parece que eso es bastante clave, ¿no? Hay un informe súper interesante de Equimundo que analiza más de 100 horas de conversación online en la manósfera, en foros de Discord y incluso notas de voz o audios con los chats GPT. Y lo que destaca ahí es como la búsqueda en Internet de los varones de hojas de ruta al éxito, ¿no? Entonces, digo esto, ¿cuál es ese manual de instrucciones? ¿Cuáles son esos tips que tengo que seguir para convertirme en un varón exitoso hoy en día? Y de pronto no hay demasiada apelación a esa, o lugar, ¿no? A ese tipo de demandas o de preguntas desde el mundo adulto, institucional, estatal, etcétera. Y yo creo que estos pibes, estos vendecursos, pegan tanto porque son una respuesta a esas preguntas que están haciendo los adolescentes hoy en día, ¿no? Entonces me parece que sí, yo al menos lo leo de esa manera, ¿no? Como que lo que ofrecen en definitiva es un proyecto de identidad para los varones que se están haciendo preguntas de todo tipo. Y en contraposición a quizás una estrategia más pedagógica, de reflexión crítica sobre los privilegios, el costo de los mantos de masculinidad en nuestra vida y atravesar la incertidumbre, que fue un poco la propuesta que hicimos en los últimos años desde las militancias feministas o por la igualdad. Bueno, ellos en realidad ofrecen en cambio certezas, manuales de instrucciones, hojas de ruta, entra a mi grupo que te voy a enseñar con mi mentoría cómo resolver tu vida, tu crisis existencial. Yo un poco juego con esta idea de que hoy en día, donde nace una necesidad, en medio de la necesidad nace una mentoría, ¿no? Es un poco lo que vemos en Internet, porque de hecho uno ve los ve los vendecursos, pero después hay coach de seducción, de citas, para encarar, para conseguir trabajo, para lifestyle, para ser fit, para entrenar el cuerpo, para estar musculoso, es como, hay una pandemia de coach en Internet. En un contexto también donde vemos que los libros de autoayuda encabezan los listados de más vendidos en no ficción. Entonces digo, tampoco es solamente generacional, ¿no? Me parece importante eso. Porque, viste, siempre como, guay, chivo expiatorio, los pibes están en cualquiera, ¿no? Y la verdad que Claro, sí. hay una búsqueda de soluciones rápidas y alejarse de atravesar un proceso largo y doloroso, como puede ser la terapia, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí que es también medio transgeneracional, si queremos, ¿no? Sí, varias cosas de lo que decís. En principio, esto de que vos decís de impugnárselo a los jóvenes, me da como esto de la lectura que muchas veces se hace desde un lugar más adulto, de decir, hasta despectivamente mencionar los cripto bros, ¿no? Por eso yo digo, tratar de diferenciar y quizás no tomarlo desde un lugar de superioridad moral o desde un lugar despectivo, porque es como, bueno, el problema está ahí afuera, ¿no? No soy yo, son estos pibes que no entienden nada. Y no miramos también para adentro, ¿no? De lo que vos decías, bueno, qué ofertas, ¿no? Se les da, porque en definitiva estos lugares, estos cursos y demás, les dan como respuestas concretas. Digo, por ahí no son las más, no sé, no podemos disentir ahí, pero es una respuesta concreta, ¿no? Yo te vendo este curso, ¿no? Sí, respuestas concretas, incluso yo creo que se sienten hablados en su crisis y en sus búsquedas por alguien en Internet. Digo, a mí a veces me llama la atención cómo desde ciertos discursos institucionales, estatales, de organizaciones, etcétera, yo siento que se le ha dejado hablar a los varones, ¿no? Como, no sé si cierta renuncia, pero bueno, no sabemos qué hacer con los varones en esta época, posterior a esta crisis de masculinidad, a la interpelación de los feminismos, y hay como cierta retirada. Y bueno, en realidad nunca los espacios quedan vacíos. Siempre va a haber algo que les hable, que los interpele, que los conmueva. Y para mí encuentran ahí un terreno fértil para propagarse y también para crecer, porque en definitiva esto que hacen estos vendecursos, por ejemplo, es un modelo de estafa piramidal
al que es muy fácil subirse, porque lo que te venden como curso de marca personal es un PDF, que tenés que aplicarlo, que tiene determinados pasos, que bueno, esto implica crearse una cuenta en internet, un par de grupos en Telegram o en WhatsApp donde generás comunidad, ¿no? Y ahí hay otra cosa, también están generando comunidad. Exacto. Digo esto, ¿no? En una época hiperindividualista, donde no hablamos con el otro, bueno, de pronto están encontrando puntos comunes en esa crisis que atraviesan los varones jóvenes, y los están reuniendo, ¿no? Ofreciéndole una solución, una respuesta que es terrible desde cualquier punto de vista, porque incluso utilizan tácticas de las organizaciones coercitivas, donde les dicen que todo el mundo está en contra de su progreso personal, de la optimización del yo y de que ellos salgan de la Matrix y le ganen al sistema, entonces tienen que cortar relaciones, vínculos interpersonales con sus amigos, familias, etc. Entonces hay algunas cuestiones que son incluso mucho más problemáticas de esa oferta identitaria. ¿Qué es esto? Individualismo al máximo, alejarse de tu grupo de amigos, de referencia, porque lo único importante y la única palabra válida es la del mentor, ¿no? Entonces, nada, es bastante complejo el fenómeno, y a mí lo que me pasa con estas caracterizaciones, en general, desde afuera, como de CryptoBro, ¿no? Que tienden a generar nuevas caricaturas, y nos Exacto. alejan aún más de las imágenes reales Totalmente, sí, sí, eso es lo que y de dice. los varones de carne y hueso que están buscando eso en Internet, ¿no? Entonces, nada, a veces creo que es importante hablar de este tema, pero no con el fin de construir un catálogo de masculinidades de Internet para después reírnos, ¿viste? Y hacer nuevos chistes. Entonces, Sí, sí. nosotros estamos bien porque no somos eso. Y me parece que eso no termina de funcionar. Y además, creo que lo más peligroso es pensar que el fenómeno tiene que ver solo con esos pibes que están en internet vendiendo cursos y no con una serie de sentidos, narrativas, discursos que capilarizaron un montón en los pibes de todos lados. Yo por lo menos recorro la provincia de Buenos Aires y lo veo. Es decir, no es ni un fenómeno ni de clases altas, ni de clase baja, ni del AMBA o del conurbano, ni del interior. Es Sí, transversal, sí, sí. transversal, absolutamente, porque hoy justo esto, no digo, la democratización del acceso a los dispositivos, a la pantalla y el tiempo que pasamos en Internet es algo que genera un piso de igualdad, si queremos, en el que estamos todos y todas involucrados. Entonces me parece que eso también habla como de un fenómeno que excede incluso porque viste, a veces me dicen, no, bueno, pero yo veo las redes de Matías Cardoso y no tiene ni tantos seguidores, ni tantos me gustan, ni tantos comentarios. Pero de Pasa que se pronto, multiplica. no, claro, digo, y después, en esta cuestión de la economía del odio que se ha generado en Internet, que ellos dicen cosas polémicas, entonces todos queremos decir algo y comentar y lo enviamos y todo, es que ganan también más visibilidad y que después eso, de 10 que no le cierra la idea, hay un pibe que se convence que si se levanta a las 4 de la mañana y le gana 2 horas al resto del mundo y hace lagartijas hasta no poder más, y no sé, y empieza a ir al gimnasio, toma suplementos, digo, hay un montón de tips de vida que dan, bueno, ahí nos damos cuenta que en realidad el problema tiene que ver con eso, con que hay conversaciones que no estamos teniendo con los varones. Que para mí es el quid de la cuestión. Digo, en todo caso, estos chicos son una excusa, ¿no? Para que podamos de nuevo hablar de qué está pasando con los varones jóvenes. Sí, como que vinieron, como decías vos, a llenar ese espacio que por ahí nos estaba dando. Por eso pensaba en cuál fue el caldo de cultivo, ¿no? Para que explotaran estas ofertas y que en definitiva estos varones jóvenes se sintieran tan tentados justamente de acceder ahí, ¿no? Quiero decir, el caldo de cultivo más allá de la oferta en sí, como para no caerle en esa oferta, sino, bueno, ¿por qué es tentadora esta oferta en este tiempo, ¿no? Sí, sí, total. Yo por lo menos ahí veo que hay dos fenómenos que fueron, bueno, esto, en paralelo. Uno es la pandemia, que yo a la pandemia la pienso como se te traba la caja en quinta y no puedes sacarlo, no puedes bajar el cambio, quedaste ahí y acelerás a fondo, no sabes a dónde, pero acelerás. Para mí, después de la pandemia nos está pasando eso a todos, sobre todo en relación a las tecnologías y a cómo ciertas subculturas de Internet que eran completamente marginales, hoy son mainstream. Eh, Incluso
no a gusto de quienes crearon esas culturas o quienes son los primeros miembros. Yo eso también lo estoy leyendo en redes, ¿no? Como que hay gente que no le gusta que esté pasando esto, pero de pronto, bueno, se volvió mucho más mainstream de lo que esperaban. Para mí la pandemia fue algo porque todo lo que era la socialización física, presencial, el encuentro con el otro, bueno, por una situación externa, pasó al ámbito online. Antes de la pandemia, en 2017-2018, hubo un momento de scratch, de interpelación pública a los varones por las violencias y de cierta sospecha sobre los varones que participaban o compartían espacios con mujeres en ámbitos más vinculados o a la organización política, social, a la vida comunitaria en general, de la que para mí no tomamos todavía dimensión los efectos que generan los varones, ¿no? Hoy, de hecho, hace un rato estaba en una capacitación y me contaban que eh, cada vez hay menos varones, digo, en centros culturales, en iglesias, en organizaciones políticas. Entonces, para mí son como estos dos fenómenos, una cuestión de buscar un lugar seguro, donde no sea juzgado por lo que decís, donde no haya alguien con un dedo acusador diciéndote machirulo, violento, etc. La pandemia después, y, y, y hay algo que te da Internet también, que es esta protección, esta impunidad barra seguridad, que es el anonimato. Que digo, hoy en Twitter puedes crearte una cuenta con un avatar ficticio, con un nombre ficticio, Discord, ni hablar, en Reddit también. Eh, Está Devox Posting, que es como una suerte de manófera inorgánica, donde a raíz de algunas imágenes y posteos se habla de un montón de temas sin como este criterio de corrección política o de una mirada adulta o de nadie que pueda juzgar lo que decís. Entonces, hay como determinados espacios online que le aseguran a los varones manejarse con esa, yo no sé si es impunidad, porque la verdad que yo lo que veo es que son pibitos a veces de 12, 13, 14 años que se enojaron con una maestra o una profe en la escuela o una compañera porque en una clase de ESI les dijo que eran violentos, y entonces van a internet y se descargan ahí. Eh, Digo, me parece que es más un movimiento de buscar lugares donde poder decir y expresarse y construir también identidad, que, porque también hay una lectura, viste, que tiene que ver con, bueno, todo lo que hacen los varones en internet es misógino de ultraderecha y antimujeres. Y tampoco está pasando eso. De hecho, en estos canales de Discord que yo estuve investigando, hay temas que sí tienen que ver con el antifeminismo, si queremos, o con cierto discurso transodiante o incluso xenófobo, pero después hay otros canales que hablan de videojuegos, se pasan memes, se ríen de otras cosas, es decir, son comunidades de varones, y varones Claro. muy jóvenes. Entonces, nada, a mí, viste, me parece esto, que está generando como cierta escuela de identidad que hoy se traslada a Internet, pero que antes era el grupo de, o sigue siendo en algunos sectores o en algunas edades de varones, el grupo de la cancha de fútbol del barrio, el grupo de amigos tradicional. Entonces, me pasa un poco eso, ¿viste? Con cuándo empezó, cuándo cambió. Pero sí creo que hay algo del impacto que tuvo esa interpelación a los varones que no terminamos de entender. Y después la pandemia, que también fue un momento en el que se encontró en los adolescentes, en las juventudes, como un chivo expiatorio, ¿no? Por organizar fiestas clandestinas, por no cumplir los protocolos de aislamiento, de distanciamiento social, entonces que eran culpables por propagar el virus y querían matar a su abuelita, y todo este discurso, ¿no? Como siempre estigmatizante sobre los otros, eh, que también siento que rompió un poco la relación entre lenguaje de los jóvenes o cultura de los jóvenes con la cultura institucional. Y me parece que quedó complejo eso. En torno a cómo pensamos a la juventud en Internet, ¿no? Sí, lo del anonimato que decís me parece clave, ¿no? Porque ahí hay como una especie de liberación para poder decir cualquier cosa, más allá de que todas las cosas que se digan no tengan esta carga por ahí misógina, como decías vos, pero sí una cuestión de decir, bueno, digo lo que sea y ahí voy a tener lugar para eso, y en contraposición con esto otro que vos decías por ahí más previo a la pandemia, de la impugnación de, bueno, ahora esto no se puede decir, esto no se puede, más desde el lado de la corrección política, ¿no? Y hay como un contrapunto interesante entre esos dos lugares, ¿no?
Sí, sí, incluso a mí es algo que siempre me interesa rastrear y conversar con docentes. La ley de educación sexual integral en nuestro país ya tiene 18 años, si no hago mal el cálculo, 18, 19 años. Eh, y una de las grandes vacancias que me marca la mayoría es la imposibilidad de conectar con los varones. Digo, y de conectar a los varones a las propuestas de educación sexual integral, Ujú. porque o aparece la impugnación de sus propias compañeras o un sujeto al que no termina de interpelar la propia propuesta pedagógica que se lleva al aula, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay algo también de la propuesta institucional para reflexionar, revisar la masculinidad o incluso cuestionar la violencia que ejercen los varones, que es, quedó como a medio camino, ¿no? Ujú. Y yo siento que eso también tiene que ver con esto de los varones. Y en todo caso, porque digo, ¿de dónde salió esto de que no puedes decir esto, no puedes? No solo fue un diálogo entre pares, fue también el mundo adulto que en muchos casos Exacto, sí. entendió que hacer eso en el aula era decir, no digas eso, ¿cómo vas a decir aquello? Digo, y a mí me parece que eso es un problema pedagógico. Porque eso se va a decir en otro lado. Digo, es como la escuela sacando eliminando el problema o eso que le Ujú. molesta, pero eso no deja de existir. Entonces, eh, digo, ¿no? Porque a veces caemos también en la cuestión, no, bueno, lo resuelvan entre ellos. Y a mí me parece que hay algo de cómo los adultos acompañamos, que es en realidad Ujú. la gran pregunta. Cuando salió y empezamos a conversar a partir de la serie Adolescencia, el fenómeno era, bueno, ok, que la vean, ¿no? Primero como algún adulto dice, bueno, que la vean los pibes. Después los pibes la empezaron a ver en el embole, no se engancharon. Sí, un Eh, contenido más adulto en realidad. Claro, claro, que creo que en definitiva que la vean ellos era decir, no, la tenemos que ver y reflexionar nosotros, porque incluso en la serie, creo que es el capítulo 3 o el 2, no, el 2, cuando el policía va a la escuela y el hijo le empieza a Ujú. explicar qué significa cada emoji Sí. en una publicación, yo creo que eso es lo que un poco intentó hacer la serie con todos nosotros. Es bueno, los pibes están hablando otro código, con emoji, capaz que ni siquiera entendemos de qué están hablando. Y para De mí hecho, eso es lo... salieron un montón de artículos en diarios, ¿no? De, bueno, incel significa, ¿no? Como una bajada Sí, 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 explicativa, ¿no? total, total. No, y además como de glosario y con Ujú. esta Sí, idea de que hay sí. que aprender las definiciones de las cosas y ya estás, Y con eso ya no, está, exacto, sí, con sí, eso ya sí. está. Sí, sí, no, total. Y además me parece que lo que mostraba adolescencia, y hay otras, que las quisiera nombrar también, es esta incomprensión. Digo, y es Ujú. esa ruptura del diálogo intergeneracional, eh, que me parece que es lo más preocupante, porque digo, una cosa es la conversación sobre el uso de las pantallas, que siempre además ronda en torno a 2 horas, 4 horas, los prohibimos, digo, cuánto tiempo, ¿no? Muy cuantificable toda la Y poca conversación. autocrítica a nivel adulto de cómo nosotros los adultos usamos las redes sociales. No, no, tal cual, no. Y digo, o en todo caso, ¿cómo acompañamos en el Ujú. uso, en la educación digital? Porque también es una mentira que los pibes saben, no vienen con el chip instalado de manejo de las tecnologías. Y para qué se usa y en qué me puede servir y de qué manera y lo que sea. Entonces, en vez de pensar una estrategia de acompañamiento para estar más cerca y tener una mirada un poquito más atenta y de cuidado sobre qué están haciendo los pibes en Internet, no, fue como, cuidado que Internet, no la tecnofobia, cuidado que es un peligro eso. Ya no era el miedo a el grooming o los acosadores que se hacen pasar por niños de 12 años, se encuentran con la piba en una plaza, sino era la tecnofobia a la ultraderecha en Internet. Entonces, yo digo, no puede haber una salida en la que realmente pongamos lo que hay que poner sobre la mesa y decir, bueno, ¿cómo vamos a acompañarlos? Porque no vamos a lograr ni que dejen de estar ahí, ni que la construcción de la identidad de un día para otro pase por otro lado. Entonces digo, eh, es más difícil a veces, porque requiere poner tiempo y no tenemos tiempo. Sí, es Eh, más fácil impugnar y decir, uy, esto que hacen es una boludez por X motivo, ¿no? No lo Tal cual. entiendo. Tal cual. Sí, sí, pero creo que es interesante. Y hay un documental que vi hace muy poquito que se llama La singular vida de Evelyn, que está muy interesante. Es la historia de un chico noruego que, bueno, tiene una discapacidad y él Ujú. pasa muchísimo tiempo durante toda su vida en Internet, ¿no?
y en un momento fallece, entonces los padres están como muy, muy tristes, sobre todo porque piensan que él nunca pudo ser importante para la vida de alguien, ¿no? Para su comunidad, pero nunca pudo sentir cosas profundas por los demás. Y empiezan a indagar en qué hacía su hijo en internet, y él sabían sí que tenía un blog, entonces deciden publicar una despedida en un blog, y le empieza a llegar una catarata de respuestas y mensajes y emails. Y claro, era súper importante en una comunidad de World of Warcraft, que es un juego Ujú. muy interesante. Tenía amigos en distintos países de Europa, bueno, súper interesante el documental. También porque da cuenta que Internet no es solamente una cueva oscura de incels y Ujú. personas horribles que quieren destruir el planeta Tierra y escaparse a Marte, sino que también es un lugar donde puede haber una oportunidad para construir comunidades seguras, de cuidado, donde pueden también circular afectos. Y a mí eso me parece interesante, porque digo, si la única interpretación que vamos a hacer de lo que está pasando es qué terrible, qué terrible, qué terrible, bueno, ya está, estamos fuera Sí. de la conversación, digo, no hay nada más que hablar. Entonces me parece que está bueno a veces encontrar algunos ejemplos positivos o lugares donde los que podamos empezar a hablar Ujú. sobre estas cuestiones, ¿no? Me comentan algunos padres, cuando hablamos sobre niños, niñas y uso de las tecnologías, el caso de Minecraft, por ejemplo, hace poco salió una Ujú. película de Minecraft, y cómo sus hijos de pronto se fanatizaron con los minerales, ¿no? Entonces les hablan de amatista y saben las Ujú. propiedades y se ponen a investigar, digo, y por ahí es una punta, ¿no? Desde la cual se Sí, puede sí. tirar para pensar las capas geológicas de la Tierra, qué sé yo, digo, eh, tener una conversación sobre algo que no sea Ujú. la pantalla en sí mismo, pero me parece que hay mucho que se dispara de eso si decidimos mirarlo un poco más de cerca y no desde este lugar tan autocéntrico de no, yo en tu época, ¿viste? Como, Claro, sí, 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 desde la indignación, la queja y eso te inhabilita a entablar un diálogo, ¿no? claro, claro, claro. No, por eso digo, y en definitiva, por ahí, con todo lo que contás, pensaba esto de, bueno, ¿cuál sería un diálogo posible, ¿no? A partir de ahí, ¿no? El ejemplo del documental me parece buenísimo, ¿no? Porque ahí habla de, bueno, hay otra forma de hacer comunidad ahí y no directamente impugnar como lugar internet, porque en definitiva es un espacio público también, ¿no? Sí, Solamente que en estos tiempos por ahí es distinto al de otra época, pero sí que es un espacio público. Entonces digo, ¿de qué manera interpelar? Porque yo creo que es eso lo que por ahí, ¿no? Nos estamos perdiendo, porque un sector logró interpelar. Como decía vos, quizás de una manera más cuestionable, pero que interpela, ¿no? sí, Entonces pienso cuál sería una forma como de interpelar un poco más, ¿no? sí, sí. Yo creo que en principio empezar a interiorizarse, leer, aprender un poco, creo que nos falta Ujú. un poco de curiosidad niña sobre algunos temas en Sí, los sí, que sí. ellos están como muy, muy avesados. Digo esto, saber algunos nombres o claves de jueguitos que juegan nuestros hijos, los que somos Ujú. padres. En mi caso fue investigar también un poco sobre finanzas, sobre cripto, digo, qué estaba pasando en ese mundo. Eh, y después yo creo que generar instancias online de encuentro, participación, escucha, Ujú. intercambio. Hace poquito se presentó en España esta iniciativa Brothers, que es súper interesante. Ah, la había mencionado, la había escuchado Sí, nombrar. que son foros de internet, son canales Sí. de WhatsApp, donde los pibes y las pibas pueden entrar a hacer preguntas y Ujú. sacarse dudas, y no va a haber un influencer de la manósfera, va a haber un tallerista, un docente, un profe, que va a Ujú. estar ahí expectante, no un psicólogo, una psicóloga. Eso me parece súper interesante. Es decir, pensar que también puede ser un territorio en el que al que quizás no lleguemos o no lleguen los Ujú. pibes que no llegan a los talleres, porque lo cierto es que nos pasó, que haces un taller de eso, un taller de masculinidad, no son todos los varones los que llegan, pero bueno, quizás esos que están en Discord, que están en Twitter, digo, a través de un link, un canal de Telegram al que le podamos pasar, y quizás también ese cierto anonimato, bueno, Ujú. puede permitir que se abran y que puedan sacarse esas dudas. Y después hay otra iniciativa que vi hace días, esto recién salido del horno, que la presentó esta ONG global que es Equimundo, que trabaja sobre Ujú. masculinidades, que es un juego de Roblox,
Roblox también es un juego como de mundo Sí, libre. sí, sí, lo conozco. Bueno, a raíz de un estudio que hicieron que se llama La Caja de la Masculinidad, crearon un juego que solamente se puede jugar de a dos, es decir, es colaborativo, en el que hay que atravesar una serie de desafíos justamente para desbloquear como los mandatos y los efectos de la masculinidad en la vida de los varones. Hasta hace poquito que vi que lo publicaron, tenía 55.000 jugadores en todo el mundo. Digo, además es eso, Roblox Studio te permite crear un juego gratis, te Exacto, puedes sí. conectar desde cualquier... Entonces, digo, tampoco es que requerís, viste, como una infraestructura o un recurso económico altísimo. Hoy Internet, la verdad que es bastante accesible. Eh, Digo, después está en qué medida podamos, como adultos, como profes, como docentes, acompañar ese tipo de herramientas y sobre todo el uso de esas herramientas. Digo, si no, no termina de servir. Pero en líneas generales me parece que en principio generar ámbitos de escucha, de intercambio, de reflexión, en los que no juzguemos, en los que podamos escuchar. Me parece que eso es clave, es clave. Yo no soy partidario de, como ellos ofrecen una masculinidad, ofrezcamos nosotros. Yo nunca fui de esa escuela. Para mí, en todo caso, hay que acompañarlos en las preguntas y en la búsqueda para que esa construcción pueda ser en un entorno cuidado, alejado de los mandatos y de la violencia, con más respeto por el otro. Bueno, digo, me parece que se trata más de eso, de en todo caso generar estrategias de acompañamiento y no una nueva norma, un nuevo mandato. Pero sí me parece que tenemos que estar más presentes como en líneas generales, ¿no? Sí, ponernos más a la par, ¿no? Porque cuando vos decías esto de acompañar y demás, es un poco eso y dejar un lugar de superioridad moral, ¿no? Y esto que tiende a la indignación y a impugnar, pero desde una, un escalón más arriba, ¿no? Sí, sí, bueno, eso creo que en general la superioridad moral, incluso en los talleres sobre violencia, digo, el uso del violentómetro, del iceberg de la violencia, digo, todas esas escalas que a veces son muy gráficas y sirven como para mostrar los tipos de violencia, digo, pero eso no puede ser el único recurso pedagógico que usemos con los varones. Porque también como que se traduce esta idea de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, y después vos empezás a hablar con varones reales y te dicen que el uso de la violencia en algunos entornos tiene que ver con la supervivencia, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, yo me alejaría de todos los recursos pedagógicos que tengan que ver con construir desde el supremacismo moral o desde ese lugar de esto está bien, esto está mal, esta es la línea que venimos a bajar, digo, podemos discutir cualquier cosa, pero esto no, esto es así. A mí me parece que en todo caso tenemos que abrirnos un poco más a que la certeza en la que nos manejamos también se pueda como ir erosionando digo, desde la intervención y la participación de chicos y las chicas. Para mí eso es clave. Y sobre todo esto de dejar de comparar nuestra infancia, por más cercana o lejana que esté, no tiene nada que ver No, con este totalmente. presente. Eh, y eso me parece interesante, digo, escucharlos también en para qué, digo, ¿qué les genera el celular? ¿Por qué lo tienen ahí? ¿Cómo se divierten? También aparece como esta idea de el tiempo de uso, pero también la desconexión, ¿no? Como una salida aparente de este problema. Eh, y yo creo que la desconexión también es una estrategia bastante limitada, porque implica que o va a haber adultos que le pongan mucho cuerpo, mucho tiempo, mucha atención a esas infancias y las acompañen en esa desconexión. Eh, y también es sacarlos de la época, de alguna manera, porque digo, Sí, aislarlos. hoy tener un avatar, un personaje en Roblox o en algún juego online, bueno, quizás es el modo con el que se relacionan con sus compañeros de escuela, en primer lugar, con chicos de otros barrios, de otras ciudades que quizás nunca vieron personalmente. Digo, también en todo caso es acompañarlos en que esos vínculos sean cuidados y en poder charlar con ellos, reflexionar sobre con quiénes sí, con quiénes no, qué información comparten, pero restringir, sacar, yo creo que no va a funcionar. De hecho, es a veces insostenible. Entonces, nada, me parece que sí, hay que bajar la vara del supremacismo moral y abrirse un poco más. También a entender que el presente es otra cosa a lo que nosotros vivimos como infancia o adolescencia. Eh,
Y no depositar en ellos tampoco la resolución de todos sus propios problemas, ¿no? Porque es otro de los discursos que escucho mucho, como ellos son nativos digitales, lo van a resolver solos. Y la verdad que tienen muy pocas herramientas para usarlos y para resolver un montón de cosas. Entonces me parece que tenemos que en todo caso tener más presencia y sí, bajarnos del pedestal de autoridad de algún tipo, sobre todo en esta época. Claro. Bueno, Nicolás, antes de terminar, por ahí preguntarte qué actividades se están llevando a cabo desde el Instituto de Masculinidad, ¿no? Y Cambio Social, o como para tener, sé que siempre están, hace poquito estaban con unos cursos, ¿no? En relación a estos temas, ¿no? Por ahí para que comentes un poco. Sí, sí, en relación a estos temas, ahora justo el miércoles tengo una primera ronda con padres y madres de un colegio de Capital en relación a varones, masculinidades y ámbitos digitales, un poco para pensar los acompañamientos y también vincular, ¿no? La formación más clásica, histórica, tradicional de mandatos de masculinidad y de cómo se construye un varón en esta sociedad con lo que está pasando en Internet. También venimos haciendo talleres con jóvenes en otras escuelas en relación a estos temas, vinculando también apuestas, la financiarización de la vida, como esta idea de la presencia de la deuda, de los préstamos, de los créditos en la vida de los pibes y Exacto. las pibas, Ujú. que eso es súper interesante. Venimos investigando, también estamos participando con GIF, un grupo de investigaciones feministas, para, para poder terminar una etnografía digital, un mapa de la masculinidad de Internet, le decimos, Ujú. pero que siempre va a ser verde, digamos, Ujú. pero sí nos interesa también hacer estos cruces, ¿no? Entre deuda, finanzas, hipotecar el futuro y el presente, los algoritmos y la masculinidad, ¿no? Así que venimos también investigando y por otro lado también, digo, abiertos porque estamos también revisando las estrategias. Lo cierto es eso, que en relación a lo que venimos escuchando y proponiendo en los últimos años, el contexto cambió, entonces hay algo de ese vínculo interpersonal entre varones y mujeres que vemos que cambió, que se modificó, que en algunos puntos quedó muy frágil, como en términos de convivencia, en ámbitos laborales, en ámbitos sociales y políticos, y entonces venimos también revisando las estrategias, ¿no? Nosotros veníamos trabajando bastante en espacios solo de varones, en talleres para varones, rondas de reflexión o espacios de sensibilización, y ahora estamos trabajando con un esquema a veces de 2 talleres con varones y 2 talleres con mujeres separados y un taller final mixto con esta idea de construir nuevos pactos de convivencia, nuevos acuerdos de convivencia en distintos ámbitos. Porque lo que creemos es que hay que recuperar ese diálogo que quedó muy frágil, ¿no? Después de esta interpelación feminista Exacto. de los Ujú. últimos años. Así que venimos un poco trabajando en esa línea, sobre todo. Bueno, vamos a dejar también la página ahí en la charla del Instituto de Masculinidades como para que consulten y demás. Así que bueno, agradecerte la participación, muchas gracias, la verdad que es súper interesante estas cosas que fuiste comentando y también, bueno, voy a ir a los distintos links que fuiste tirando como para también estar al tanto, ¿no? De estas cuestiones. Dale, genial. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en el próximo episodio del podcast. Hasta luego.